llega el amor, todo se torna distinto. Al aire. Hola, Dios te bendice. Qué bueno que estás con nosotros como todos los martes en otro programa más del amor está al aire. Estamos contentos nuevamente por estar con ustedes, por darnos la oportunidad de estar transmitiendo hasta donde usted se encuentre. Recuerde que Activa Radio Digital es una radio para bendiciones, para que el que esté escuchando pueda recibir palabra de esperanza y de fe. Y hoy estamos bien contentas, estoy bien contenta, le tocó descansar a mi esposo porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos una invitada que hacía mucho tiempo que la estábamos invitando, pero como es una mujer muy, muy ocupada, pues no había habido la oportunidad, pero la Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. Así que, Joyce, te doy la bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por esta sesión de chicas. Así es, teníamos mucho tiempo planeando un tiempo así, un tiempo de chicas, nos vemos en la iglesia, nos vemos a veces en las reuniones que tenemos con otras mujeres que también les mandamos un fuerte abrazo al grupo del estudio bíblico de Fortaleza. Que pronto las podemos tener aquí también. Claro que sí, son como 30, pero aquí nos acomodamos, Sí, ¿no? así es. Así que estoy bien contenta, por favor, conéctese, mande el link, recuerde que estamos por todas las plataformas, estamos por Activa Radio Digital, Facebook, YouTube y por Alexa. Así que no hay pretexto para que si usted va en el carro, para que si usted esté en su casa, donde se encuentre, se conecte, porque el tema de hoy es un tema que, pues como todos los temas, súper interesantes. Yo quise traer a Joyce, mire, para quienes no la conocen, Joyce es hija de los pastores Obed y Patti Sánchez, ¿no? Los pastores que están a cargo de la radio. Ella tenía antes el programa, era quien conducía. Sí, antes era yo la que traía invitadas. Así es, ahora es la invitada estrella de esta tarde. Y estoy bien contenta porque hacía mucho tiempo que yo quería hablar con ella acerca de un tema también que hace referencia a la Biblia, ¿no? Es un tema, y hoy es un tema para chicas, es un tema para mujeres, porque ella, aparte de ser mamá, ser hija de pastores de por sí implica muchas responsabilidades. Muchas. Y yo quiero saber más para que usted también se sienta identificada de cómo una mujer puede fusionar tantas áreas o tantos papeles al mismo tiempo. Es una mujer casada con 2 hijos pequeños que está a cargo de, que trabaja en lo secular, ella tiene su trabajo. Es una mujer que está al frente en ministerios en la iglesia, así que no hay pretextos para decir que una mujer es el sexo de ella. Lo primero que digo yo, somos muy fuertes. Y a mí lo que me gusta, y yo siempre en cada programa decía, que si una persona nos escucha y es transformada con esto, sí, o sea, nos pueden escuchar muchos, a lo mejor nos escuchan pocos, pero si una persona es transformada, renovada y bendecida con el tema que se va a dar, gloria a Dios por eso. Y es que un alma no tiene precio. La única finalidad de este tipo de programas es que usted sepa que hay una esperanza en Cristo, una esperanza no en la religión, en la relación con Dios. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante. Yo quiero empezar con un versículo bíblico. A ver, Joyce, permíteme o lo sacamos. Es 2 Corintios, sí, 6:14. Y es que sabes que algo que también experimentamos tú y yo con los estudios bíblicos es que nos damos cuenta que hay muchas mujeres que están viviendo a veces lo mismo que nosotras o que lo que nosotras enseñamos les ayuda a lo que están viviendo en ese momento. Entonces, si hay alguna mujer que esté pasando por una situación similar a la que vamos a platicar el día de hoy, te invito a que te quedes. Así no te vayas. Si conoces a alguien, compártele. Así es. Mira, vamos a empezar hablando de un versículo bíblico que va de acuerdo al tema del cual vamos a estar tratando hoy. El tema de hoy es yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia acerca de este
de este tema, Joyce. Segunda de Corintios capítulo 6, ¿lo tienes? 6:14. Dice, fíjate, como encabezado, dice, apártese del mal. Como encabezado dice, apártese del mal. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? El 15 dice, no puede haber armonía entre Cristo y Belial. Bueno, entonces ya si te pones a leer todo, Sí. hace referencia, no tiene la luz con las tinieblas. Pero vamos a enfocarnos ahorita principalmente en las relaciones de pareja. Una Sí. duda, David, ¿escucha? Tenemos el micrófono un poco retirado, ¿está bien? El micrófono. Ok, Muy bien. mira, lo primero que yo te quiero preguntar es, vamos a hablar un poquito acerca de las relaciones, como cuando decides, esta es la persona que quiero en mi vida. Y de pronto te das cuenta, pues, como en todas las relaciones, que no somos del todo, o sea, es imposible que dos personas sean completamente iguales, porque Dios se tomó el tiempo para crearnos con nuestros propios talentos, cualidades y habilidades a cada persona. Pero cuando un hombre o una mujer dice, esta persona me gusta, este hombre me gusta, esta mujer me gusta, pero resulta que son totalmente diferentes hablando tanto de ideologías, de creencias, de maneras de pensar, que sentimos que no tenemos absolutamente nada en común, ¿no? Entonces, ese es el tema del cual quiero hablar hoy. ¿Qué pasa cuando te unes con una persona que aparentemente no concuerdan contigo en nada? Y vamos a enfocarnos principalmente a lo espiritual, ¿no? Sí. Primero que nada, ¿cómo Sí, porque conoces? eso te iba a decir, que muchas veces dicen, bueno, nuestra pareja ha funcionado porque somos totalmente diferentes. Ella es la que habla, yo soy el serio. Ella es la fiestera, yo soy de casa. Ella es la viajera, yo soy más tranquila. O sea, ella es, como dice, cuando yo soy la más preocupona y mi marido es el más tranquilo del mundo. ¿Por qué? Porque siempre estoy apurado pensando, es que no va a pasar esto, que no va a pasar lo otro. Y él tranquilo. En mi caso es lo mismo. Pero cuando hablamos de lo espiritual, ahí es cuando entra la parte esta de la Biblia que dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, como introducción, yo nací en el Evangelio, soy hija de pastores, y un hijo de pastor está como un prototipo a que te cases con otro hijo de pastor, Así es. con otro evangelista, con otro, lo que quieras. Es lo que se espera Es lo que normalmente, se espera. lo que la iglesia espera normalmente, Sí. ¿no? Porque Entonces, tus ojos, perdón, Joyce, porque una pregunta, porque los ojos de toda la iglesia están puestos en la familia pastoral, en este caso en los hijos. Pero yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo conociste a Gonzalo? En una fiesta. Yo lo conocí en una fiesta, trabajamos donde mismo, pero yo nunca lo había visto ahí. Entonces una vez dije, posada, una fiesta decembrina, y fui con el cuento de que pues las rifas que hacían eran muy buenas. Sí, a ver qué me Yo le gano. decía a mis papás, porque pues mi papá nunca fue, viendo que trabajaba donde mismo, y le decía, ándale papá, déjame ir, ¿qué tal si me gano refri? Y otra cosa que tengo que hacer, al que tengo que hacer referencia, es que yo tenía 25 años, yo todavía tenía que llegar a las 11:30 de la noche. Jamás llegué después de las 12 porque había bronca, animaba. Entonces yo siempre, era las 11:30 y mi papá me hablaba, ¿ya vienes? Y yo, sí, ya voy, ya tenía que ir en camino. Entonces, pues tú sabes, una posada, apenas va comenzando la fiesta. Entonces, literalmente yo nada más cenaba y me iba. Yo cenaba y ya me iba. Muchas veces ya me tocaban las rifas a las que iba. Y ahí lo conocí. Me acuerdo que incluso había un evento de varones en la iglesia, y a mí me tocó servir, era un congreso para varones, me tocó servir, y yo le pedí permiso a mi papá y le dije, terminando el congreso, me cambio y me voy. Está bien. Pues me fui, al día siguiente era domingo, yo tenía que servir, tampoco no me podía desvelar mucho. Pues prácticamente fui a cenar y a conocerlo, porque a mí en lo personal siempre me han atraído mucho los hombres altos. Yo siempre me fijaba en eso, en que fueran altos, y aquí no hay altos.
Oye, Joyce, pero a pesar de que trabajaban donde mismo nunca lo habías Nunca visto. lo miré. O sea, estaban en áreas diferentes. Sí. Entonces, yo me acuerdo que lo miré. Entonces yo le pregunté a una compañera a ver si lo conocía. Oye, le dije, ¿él es hijo de trabajador? Y me dijo, yo pregunté directamente eso, porque como nunca lo había visto, dije, a lo mejor es hijo de trabajador, y pues como es fiesta familiar, sí me dijo, pero también trabaja. Y nunca lo había visto, a lo mejor lo tienen en el muelle o acá en Mochi, porque hay oficinas de la misma empresa. Ujú. Ya. No, me dijo, trabaja ahí, al donde mismo que nosotros. ¿Y dónde me lo tenían escondido? Lo tenían bien guardadito porque nunca lo había visto. Sí. Entonces, ya, hasta ahí paró, yo me fui a mi casa y no pasó nada. O sea, nada más se vieron, no No, platicaron nunca me vio. nada. Él nunca te vio, No, yo tú lo nada más viste. miré Ok. y le eché el ojo. Y ya nunca volví a platicar nada. Pasan 2 meses y en esos 2 meses yo me acuerdo, y él sabía mucho de mí, porque yo trabajaba de vigilante. Ya y cerraba la puerta del trabajo. Entonces yo me acuerdo que yo miraba una camioneta tan bonita, bien bonita, y yo decía, ay, ya viene la camioneta bonita, pero yo no sabía de quién era esa camioneta porque mi trabajo nada más era abrir y cerrar, o sea, yo no tenía contacto. Eras la portera. Sí. Y yo decía, ay, qué bonita es esta camioneta. Ya está ahí. Entonces pasan 2 meses y yo me acuerdo que los dos trabajábamos en la misma área, pero él en una parte y yo en otra, pero tuvimos un simulacro mayor donde se involucraba toda la empresa. Y me acuerdo que hubo una nota en el prensa, y me acuerdo que alguien etiquetó a todos los amigos en común que yo tenía, y me etiquetaron a mí, uno de los trabajadores. Entonces yo los conocía a todos menos a él. Es él, y entra y si era él. Sí. Pero él sin conocerte, sin nada. Él no sabía nada de mí. Bueno, según yo. Después ya me dijo que sí me había visto así de repente. Y no, después sí ya me confesó que sí, porque se acuerda mucho de un carro que nosotros teníamos, mi papá también trabajaba ahí, y se acuerda mucho de un carro feo que traíamos antes. Sí. Entonces, yo me acuerdo que le mandé solicitud y me aceptó en menos de un minuto. Y yo, ay, ya me aceptó. Pues, hasta ahí quedó. Y ya, pues a lo mejor lo stalkeé un poquito, probablemente él también a mí, pero nunca hablamos, o sea, nada más nos teníamos. Y ya yo lo empezaba a identificar, entonces como yo trabajaba en la puerta, pues ya me empecé a aprender sus turnos, cuando entraba a las 7, cuando entraba a las 3. Y yo me conformaba nada más con verlo bajarse del camión que lo traía al trabajo y meterse a la planta. ¿Cuánto Y tiempo ya, estuvieron pues, así? Que nada más lo mirabas entrar y salir. Sí. Y ya te hacía el día. Yo me puedo ir, o sea, yo ya lo miré, me voy. Y no hablábamos, o sea, no, nada más nos teníamos en Facebook, pero sinceramente a veces a mí se me olvidaba que lo tenía. Lo miraba nada más ahí y ya me iba. Sí. Y entonces llega mi cumpleaños, junio, y ahí en el trabajo pues festejamos, que el pastelito, que unas flores. Y cuando yo salgo, él entra. Y yo me acuerdo haberlo visto, pero nada más entró y ni siquiera nos saludamos porque pues no nos hablábamos. Y yo me voy. Me acuerdo que era miércoles, tenía que ir a la iglesia. Mi mamá, todos mis cumpleaños me hace sándwichón. Todos mis cumpleaños. Es tu favorito. Sí. Ya lo había Entonces, escuchado. ya me lo tenía listo y me dijo mi mamá, ve, súbete, quítate el uniforme y te vienes a comer. Y me subí, me acuerdo que estaba la gente ahí conmigo acostada. Y de repente miré un globito en el celular y yo, bueno, pues todo el día haciendo mensajes de felicitación y qué pagada y Dios mío. Y a mí de qué era él. Y ¿Qué yo, te mandó? me mandó un mensaje por Messenger, porque nos teníamos en Facebook. Y yo grité, la Ceci a lo mejor no se acuerda, pero yo me acuerdo que le dije, me mandó un mensaje. Y le decía, ¿quién? Le dije, pues no lo conoces, le dije, qué chiste. O Y sea, así literal, quedó. nunca habían hablado, No, cruzado palabra, no, nada. y ese día en mi cumpleaños me mandó un mensaje. Entonces lo abro
y el mensaje decía, feliz cumple. Era todo. O sea, era tímido. Sí, cuando yo leí ese mensaje, no, dije, esto es de pocas palabras. Sí. Y como a mí me gustaba, yo decía, de mí depende si esta plática sigue o no. Sí. Si yo nada más le hubiera dicho gracias, él ya Ahí no se me vuelve termina. a contestar y ahí termina. Pues le saqué plática. Claro. Ni tarda ni perezosa. Y empecé, sí, y me acuerdo que me empezó a decir, pues que, ay, ya te vi que saliste con pastel, y ¿por qué no me pediste una rebanada? Y así, ¿no? Sí, sí. No, pues es que ya me tenía que meter, y yo, pues yo ya me tenía que ir, y así. Uh-huh. Y seguíamos platicando por Messenger, o sea, no fue como de que me pasas tu WhatsApp, no, luego tardamos como un mes, yo creo que era puro Messenger. Y a los 15 días me invitó a salir, fuimos al cine. Él se ríe mucho porque a mi marido no le gustan las películas. Me encantan las películas de terror, mamá, ¿no escuchas eso? Ya estuviera la pastora. Y se Ya va a sabe. entrar un espíritu Sí, por sí. ahí. Mami, ya no veo, o sea, ya me reivindiqué con esta parte de mi vida. Pero, ¿Te pero la gustaban? gente que me conoce y que nos conoce de cerca sabe que el que me sigue el rollo se lo ve. Veíamos en una película y yo, mamá, sí veía películas de terror, pero en el trabajo, le decía, para Sí, 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 sí. trabajar los domingos que no tenía nada que hacer, allá para que allá se quede todo, en la casa no. Y mi mamá, ándale, pues. No me traigo los chamucos a la casa, Sí, es no, cierto. no. Entonces yo me acuerdo que él me dijo, es que no vamos. O sea, nosotros, no, me decía, vamos. Pues vamos. Y esa fue nuestra primera salida, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando llega por mí a mi casa, era la camioneta bonita. Ah, no sabía. ¿Qué dijiste? De aquí soy. Sí, mira, ya son señales. Sí, es de Dios, dijiste. Estamos bien. Y me acuerdo que sí, traía una camioneta bonita y nos fuimos y entramos al cine, pues nos fuimos directo al cine y salimos y yo, bueno, pues ya me no, me dijo, vamos a cenar si quieres. Y a la hora, bueno, pues vamos. Había pedido permiso para ir al cine, pues mandando el mensaje a mi mamá. Y fuimos a cenar y yo plática. Entonces ya ahí confirmé que él no es de muchas palabras, es de pocas palabras. Y salimos a cenar y yo, bueno, pues ya me voy a llevar a mi casa. Y no, mijo, ¿no quieres una nieve? Yo, pues vamos. Y tú viendo el reloj como la Sí, Cenicienta. bien tarde, ya Sí. tenía que trabajar así. Y bueno, pues total que la primera cita, pues todo un éxito, muy bien. Ya nos empezamos a conocer, pero ya no volvimos a vernos como hasta el mes, yo creo, o sea, fue todo muy lento. Para no ser más largo, tardamos como un año en ponernos de novios. O sea, tratándose, platicando así Sí, nada o más. sea, fue puro salir, platicar, muy lento. A lo mejor yo estaba acostumbrada, yo sí estaba acostumbrada a otro tipo de relaciones, o sea, más rápidas, más prácticas, pero yo ya me aprendí que él no. Él, si iba a algo más seguro, era más lento. Hasta que un día me enfadé y le dije, ¿sabes qué? Es que yo necesito que me digas qué onda. O sea, llevan como un año Sí, tratándose ya, y no pasaba mucho, más. No pasa nada. Okay, sí. No, y conociéndote se me hace mucho un año. Sí, entonces, yo me acuerdo, fíjate, yo me iba a ir con una amiga, ahorita, me iba a ir a un congreso a Guatemala, a la iglesia católica. Entonces me presentó esa oportunidad y me iba a ir como un mes de vacaciones. Entonces dije, no me hice nada. Entonces le voy a preguntar, a ver, que si no, pues para yo irme a gusto. Y como a mí sí me gustaba, yo me conozco y yo sabía que iba a sufrir si él me decía que no quería nada. Y estaba bien por las condiciones. Una, por las condiciones de que, pues, éramos, él no iba a la iglesia y yo sí. Y dije, bueno, pues sí, no va a ser de una vez que ya no sea. De una vez, si yo me voy a ir al congreso, me voy a pasar bien. Sí. Y yo ya llego a Mochis después de un mes ya restaurada. Sí, sin la esperanza o sin la ilusión. Exacto, Exacto. o sea, sí, así es. Y que me va diciendo que sí. Que sí que. Porque sí quería algo en serio, pero que él iba despacio porque él veía, así me puso, es que tú eres un mujerón. Palabras sexuales, tengo guardado el mensaje y todo. Sí, de recuerdo. Oye, Joyce, pero Gonzalo ya sabía que tú eras hija de pastores. Sí, ya. Y que tú O sea, eras desde antes de hablarme, cristiana porque ahí en el y. trabajo se sabe todo. Sí. Y le echaba. Ya sabes, ¿no? O sea, carrilla todos los estilos, pesada y no tan pesada. Sí, lo típico. Entonces, yo a veces pienso que eso también le daba miedo. No lo justifico, pero sí trato de entenderlo
que él se iba a meter a un mundo totalmente diferente. No podía hacer una decisión, así como para mí no puede hacer una decisión así a la ligera, era una vida totalmente diferente. No era como que voy a probar, No. si me gusta, si no me gusta, y si no, pues ahí muere, como lo dicen. Sabía el compromiso que implicaba estar con una persona como tú. Y yo fui directa con él. Cuando teníamos casi un mes ya de novios, yo platiqué con él porque le dije, mira, y realmente, porque él decía que quería algo bien, pues, o sea, ya vistas de matrimonio y todo eso, pues ya estamos hablando de algo más fuerte. Y yo fui muy clara con él desde el principio. Así es mi vida, yo soy hija de pastor, si nos vamos a casar, mi boda va a ser totalmente cristiana. Si hablamos de hijos, mis hijos van a ser presentados en la iglesia cristiana. Y así están las cosas. Te lo digo para que lo pienses y tienes chance de correr. Recuerdo que estábamos comiendo en un restaurante que ya no existe ahorita y estábamos solos. No había gente, todavía era temprano. Lo dije y dije, no me tienes que decir ahorita. Piénsalo. No, me dijo, ya te puedo decir. Está bien. No, le dije, piénsalo, háblala con tus papás. Le dije, tranquilo. No, me dijo, ya lo decidí yo. Acepto. Y está bien, sí. Seguro, le volví a decir yo, Sí. porque todavía tienes tiempo de correr. No, mi hijo, está bien. Pero pues sí empieza, ahí es donde empieza ya el juego pesado, pues. ¿Por qué? Porque pues él empieza a conocer otras cosas. No jalarlo. Bueno, algo que sí quiero dejar muy claro y que él lo sabe, y espero que me crean, porque se ha dicho lo contrario, pero yo a él nunca le he impuesto nada. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído en el amor de Jesús. Yo siempre he creído que Jesús puede obrar en la vida de alguien sin forzar. Sí. Sin forzar. Entonces, pues sí, a lo mejor medio mundo se me echó encima, a lo mejor mucha gente dejó de creer en mí. Tuve muchos problemas por esa relación. Oye, y ahí quiero hacer un paréntesis. Tus papás, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo tu papá? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo la pastora? Cuando ya vieron que esa relación no, o sea, no iba a terminar, que ya iba a dar un paso mucho más serio. Sí, fue Sí. muy fuerte. Fueron tiempos muy difíciles y yo los admiro mucho, siempre los he admirado a mis papás y los entiendo. Y ahora que soy mamá, entiendo más todavía. Pero algo que sí quiero dejar muy claro y a veces sí me siento mal porque digo, bueno, después de 6 años, de casi 6 años de matrimonio, estoy hablando de este tema, que me ha costado mucho hablarlo. Porque digo yo, o sea, ¿cómo voy a enseñarle a la gente algo que yo no hice? Pues? Y sí, es muy difícil porque soy. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado? Porque el hecho de tomar esta decisión, pues vas a estar de acuerdo conmigo. La iglesia se te viene encima, el título de hija de pastor, donde tú, como decimos en un principio, donde los ojos de los demás, de los jóvenes, estabas al frente, me imagino ya del ministerio de, a lo mejor de alabanza, de jóvenes, y de pronto es como que decir, y lo hablamos ahorita, Joyce, es que si ella lo hizo, yo porque, ¿me entiendes? Y lo hubo. Y, claro, lo hubo. O sea, claro. Hubo mamás que se acercaron a mí después de, a lo mejor recién casada, y que me dijeron, es que sabes que yo estoy batallando con mi hija porque se puso de novia con uno que no es cristiano, que porque tú lo hiciste. Así directamente me lo dijeron. Y yo, pues póngase a orar, le dije, porque la oración funciona mucho. Entonces, yo sí tengo que reconocer esa parte que a lo mejor para la iglesia, y aprovecho, pues para pedirles perdón, y si yo fui piedra de tropiezo para alguien, y yo sabía que era difícil para mis papás por la cuestión de que, y tú lo sabes, cuando una muchacha se casa con alguien que no es cristiano, ¿qué es lo más fácil? Que ese muchacho se lleve a la muchacha Sí, al al mundo. mundo, Eso es exacto. lo más Si no está cimentado, común. exacto. Eso es lo más común porque me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo. O sea, que yo tenía amigas que se casaron y se fueron de la iglesia, porque eso es lo más fácil. Entonces, para mis papás esa parte era muy difícil, porque ellos veían un futuro
a lo mejor incierto, pero ellos a lo mejor se imaginaron ese escenario de que yo en algún momento les iba a decir, ¿saben qué? Pues ya me voy a ir. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me iba a ir? Pues, y yo trabajaba en la iglesia, servía en la iglesia, y yo siempre he cuidado esa parte de cuidar la imagen de mis papás como pastores. Y el yo hacer eso a veces sí me confrontaba a mí misma mucho, mucho. Y yo decía, Señor, pues es que entonces si no es ahí, ayúdame a no sentir eso que siento, pues. ¿Qué sientes por él? Ajá, lo que siento por él O sea, tú te enamoraste de Gonzalo desde desde el día uno. desde el día 1 Y desde que lo vi en esa fiesta. y empezó en tu mente una lucha de o el amor por él o el ministerio o el no hacer a mis papás pasar por algo que, ¿me entiendes? Me imagino Sí. la lucha interna que tú tenías porque eran tus emociones, tu futuro, lo que tú querías contra lo que podía venirse de este lado, ¿no? En dado caso de que las cosas no funcionaran con él. Aparte, Caro, a eso súmale que previo a eso yo viví una relación con alguien cristiano Cristiano. y no, las cosas no salieron nada bien, Ujú. nada bien. Entonces, no es justificación, no es justificación eso a lo que hice, pero yo siempre oraba y yo decía, Señor, pues es que no es garantía que sea de la iglesia. Y como todos critican a veces la iglesia de que, uy, eso que eres hermano, ¿no? Sí. Están como que Déjenme los decirles ojos puestos. abiertamente, las personas más imperfectas estamos en la iglesia. Las personas que Totalmente. más cometemos errores estamos en la iglesia. No somos perfectos, no es todo de color de rosa estar en la iglesia, al contrario, eso es lo más difícil. Y yo lo he dicho mucho en los estudios bíblicos. Lo he dicho, seguir a Jesús es lo más difícil que podemos tener en la vida. Seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque son retos tras retos, procesos tras Sí. procesos. Y, y yo decía eso, bueno, pues o sea, no es garantía que digas que amas a Jesús. Sí. Y es que, perdón, Joyce, y es que seguir a Jesús es ir en contra de todo lo que el mundo te dice, pues Así entonces es. enfrentas todo ese tipo de retos y dices tú, amo a Jesús, pero estoy enamorada de alguien que no conoce a Jesús o que no conoce de Dios y no quiero que se vea como una imposición o como que crean que se vino primero que nada por mí, ¿no? Sí, Porque sí. porque al final de cuentas ni tú como hija de pastor ni un mismo pastor puede convencer a una persona de amar o de seguir a Jesús. Entonces, ¿sabías tú que ahí Dios tenía que hacer algo directamente con Sí. Gonzalo? Primero que nada para que lo conociera y segundo, pues para que pudieras tener una vida, un futuro con él, ¿no? Y sabes que también admiro mucho a gran parte de la iglesia. Bueno, si te hablo de la primera vez que Gonzalo se paró en la iglesia, ¿Cómo fue? yo oré mucho por el momento en el que yo lo invitara. Ujú. Todavía no éramos novios. Y yo lo invité y a la primera me dijo que sí. Y yo, ¿en serio? Le dije, sí, me dijo. Un 19 de enero del 2016. Wow. Y me acordé, dije, pues yo voy a pasar por ti. Le dije, sí, está bien. Y fue, y yo ya sabía las miradas que iba a recibir cuando él entrara conmigo. O sea, no estamos ni siquiera agarrados de la mano ni nada, porque no éramos novios, solamente me acompañó. Y pues tú sabes, yo me siento adelante y hasta adelante lo senté. Entonces, un boom. Recuerdo Sí. muy bien esa noche, la recuerdo muy bien. Un boom, muchos criticaron Sí. y muchos dijeron que padre. Y pues hay de todo, ¿no? Como dicen, Sí. hay de todo. Yo ya estoy acostumbrada a eso. Yo ya estoy acostumbrada a eso, pero a lo mejor esa parte no la veía venir. Y como nunca, yo siempre vi cómo atacaban a otras personas, pero yo nunca había sido atacada. Entonces para mí fue muy fuerte eso, pues. Pero lo que quería comentar ahorita es que hubo mucha gente de la iglesia que yo amo, porque en vez de criticar, oraron por mí. Ujú. Se pusieron a orar. Y oraban, y cuando ya tuvimos una relación más seria, más formal, que nos íbamos a casar, ellos abrazaron a Gonzalo. Hay mucha gente de la iglesia que abrazó a Gonzalo. Y yo siempre, y yo confirmo y lo vuelvo a decir, la mejor manera de predicar a Jesús es Así con el amor, así es. es con el amor. O sea, entonces, ¿cómo creías que Gonzalo se iba a acercar a la iglesia si había gente que
lo veía feo, no sé. Y es que Joyce, perdón, en todos lados, en todas las iglesias hay diversidad de cristianos, ¿no? Está el legalista que no ha entendido que el amor de Jesús es arropar al prójimo, ¿no? Sino que tú no eres de aquí y no pases para acá. Entonces dices tú, entonces ¿a qué Que Dios? vaya. ¿A Sí, qué Dios has conocido? ¿Con quién has tenido un encuentro que no hay amor en ti? Y más sin embargo, tu finalidad es poner reglas o poner límites. O sea, tú no eres el juez, ¿no? Entonces, esa parte, y aunado a que no eras simplemente una cristiana, eras la hija de los pastores. la que Entonces, predica, la la que que ministra alabanza, la así que es. es líder. Sí, y bueno, Joyce, tú te casas con Gonzalo, tienes tu boda, obviamente tú desde un principio le dices a Gonzalo, mi vida cristiana va a ser primero que tú y primero que nada, porque pues el amor a Dios es en primer lugar, tienes tu boda, Gonzalo Y tengo la accede, boda de mis sueños, ¿eh? accede total. ¿Qué pasa con la familia de él? Porque nadie conocía, nadie Nadie, sabía nada nadie. del cristianismo. ¿Tú enfrentaste algún tipo de problemas, no sé, Fíjate que no, con los familiares? porque yo tengo muy buenos suegros y respetan, Ujú. respetan. Yo no sé si a lo mejor familia más Sí, espera o así, yo no sé. pero los más Pero allegados, como en el caso de tus suegros. no, no, desde el Nunca. principio ellos me recibieron muy bien. Ujú. Muy, muy bien me recibieron y han respetado siempre. Yo, pues no sé, a lo mejor platicaban con él en su tiempo, en sus Sí, momentos, sí. pero sí respetaron todo y yo siento que yo tuve la boda que yo quería, Se la que hizo como tú soñé. querías. Sí, gracias a Dios. Batallamos un poco en el aspecto de que, como dijo mi papá ayer en la congregación, que dice, mis 3 hijos se han casado y lo más difícil ha sido ver a quién invitamos porque es mucha gente, entonces en esa parte sí batallamos, ¿no? Pero mira, yo estaba tan feliz y tan enamorada que hasta la fecha yo no sé si hubo errores, yo no sé si hubo algún conflicto detrás de cámaras, Ujú, yo no sé y no me interesa. Yo tuve la boda de mis sueños, yo me la pasé muy bien, disfruté mucho el día de mi boda ujú. y siento que de ahí comenzó otra etapa diferente. Como te decía ahorita, yo de broma en broma le digo, no, yo cuento desde que nos casamos porque desde ahí yo he vivido muy, muy bien. Gracias. Qué bueno. Oye, te casas y ¿cuáles son los principales o los más importantes retos que tú tienes que enfrentar? Porque es como que decirle a Gonzalo, ok, de ahora en adelante, así. Y ya estás hablando de una familia, o sea, ya empezaron una familia. No es lo mismo en el noviazgo que se iba, podía Así es. salirse de tu vista o tú de la de él, pero en el momento en que ya se unen, ya se casan y que dices tú, estos son los retos que más me costaron trabajo con Gonzalo en un matrimonio Mira, desigual, como vamos yo a te decir. dije ahorita, yo nunca he sido de que deja de hacer esto y tienes que De dejar de hacer imponer. eso. No. Ajá. Él me ha conocido poco a poco y lo digo porque él me lo ha dicho, pero él siempre Ujú. me dice que está muy orgulloso de mí, que le gusta mucho verme. Todavía anoche me dijo, me encanta verte danzando. Entonces, esos comentarios, digo, lo estoy Sí, haciendo bien, pues. sí. No porque quiero que él me vea ni nada, pero él sabe que yo lo que hago en la iglesia, la adoración, es genuina. Él me conoce y mucho mejor que mucha gente porque él me ha visto de rodillas, me ha visto llorar, él me ha visto como... Es más, a veces se lleva a los niños para que yo pueda preparar una enseñanza porque sabe que a mí me gusta Ujú. dedicar el tiempo a preparar mis enseñanzas. A mí lo que se me acomoda y yo por eso amo a Dios porque yo siento que Él ha manejado todo de una manera muy especial y yo le he dicho a Él, Dios tiene un propósito muy grande en tu vida y si no hubiera sido yo, hubiera sido otra cristiana, pero de que te acercas, porque Sí. por todo lo que hemos vivido. No, cuando nosotros nos casamos en 2019, a finales del 2019 y en el 2020 empieza una pandemia. Entonces, fueron nada más como 3, 4 meses donde tuvimos libertad y de repente están encerrados. Ujú. Y pues recién casados, pues nosotros felices. Claro. No les Nosotros afectó como a otros. exacto, pues. Entonces, me acuerdo que tenemos que cerrar la iglesia y empezamos una iglesia virtual por 7 meses. Y esos 4 meses antes de pandemia,
yo me alistaba, nosotros hemos trabajado por turnos, en la noche, en la mañana, en la tarde y así. Entonces, cuando él el domingo salía a las 7 y yo estaba en casa, tenía libre, yo me cambiaba y me iba. Y yo le decía, al rato nos vemos. Nunca fue que, no, te cambias y te vas conmigo. A lo O sea, mejor no lo muchos, invitabas. a lo mejor para muchos es un error, a lo mejor Sí. para muchos la regué, pero yo sentía que era lo que tenía que hacer, porque era mi vida, mi ritmo, y yo decía, al rato nos vemos. Y me iba. Mucha gente me lo respetó, otras no, no me interesa. A mí me funcionó. Entonces llega pandemia y abrimos la iglesia, montamos la casa de mis papás, la montamos literalmente, quitamos sala, comedor, hacemos un set para tener nuestra iglesia en vivo. Entonces ahí sí obligadamente decía, hey, ya va a ser hora, vámonos. Y él iba y mientras nosotros transmitimos, el desayuno, porque era ahí en la casa. Entonces terminábamos y a mi mamá preparaba desayuno para todos y todos nos sentamos a la mesa, convivíamos, pero él se daba cuenta de que yo cantaba, él luego tocaba la guitarra, mi mamá finanzas, mi papá la palabra, las hacía en los controles porque se da la consola, todo. Entonces, él se daba cuenta que todo era familiar y que realmente la familia pastoral tenía que hacer esas funciones. Y después se empieza a dar cuenta que la pandemia era en serio, o sea, no era un juego. Se murió fulano, se murió fulana, o sea, ya empezaba a haber bajas en la iglesia. Entonces, pues quieras o no, yo siento que eso movió su corazón también. Sí. Y ya regresamos a la iglesia después de tantos meses y a él le dio COVID, a mí me dio, le dio a mi familia y él se da cuenta que el poder de Dios nos cubrió, porque hubo gente que sí se fue. Entonces, a los meses, pues planeamos ya al año de casados, nosotros planeábamos embarazarnos y así fue. Al año de casados nos embarazamos. Nosotros estábamos de vacaciones y allá nos enteramos y venimos y damos la noticia. Y él siempre decía que él iba a tener puros niños. Varones. Ajá. No quería niños. Y yo le decía, no declares eso, le dije, porque el poder de la lengua es muy importante y yo sí quiero tener niños. Y es más, puras niñas, Dios le decía, para que se te quite, lo van peleando. Y cuando nos dan el primer ultrasonido, bueno, ya el ultrasonido donde nos dicen qué es, hicimos revelación y todo, y pues papelitos azules, y ¡ay, qué padre! Pues para mí me da igual, porque el primero. Y él feliz, pues porque iba a ser niño. Entonces, eran los 3 meses. A los casi 5 meses, nos dicen que es niña. O sea, ¿tuviste tu revelación a los cuántos meses? A los 3. Bien rápido, porque él ya quería que le dijeran que es niña. Lo apresuramos. Y después de 5 meses se cambia. O sea, los el casi diagnóstico. 2 meses más nos dijeron que era niña. Ah, ok. Y cuando nos dicen que es niña, nos dan un diagnóstico nada favorable de Joyce. Nada favorable. Y me acuerdo que salimos y le dije, es niña. Ella no decía nada. No hacía nada. Y aparte de la otra noticia, Sí. pues nos dieron diagnósticos muy feos. Y me acuerdo que salimos de ahí del consultorio, era martes. Y nos fuimos a comer. Que ni comimos, yo creo. Estuvimos platicando y no, todo bien, todo va a estar bien. Y él nada, no decía nada. Entonces en la tarde hacemos una videollamada porque para decirles la noticia a mis papás de que no era niño, que iba a ser niña, pero nada más. Hasta el día siguiente en la iglesia, me acuerdo que llegamos, bueno, él ya empezó a ir. O sea, O sea, cuando yo. tú te casas con él, pasa tiempo y él no te Él no acompaña. iba. Ajá. Y ahí fue donde tú nunca le dijiste, No, hasta después de la acompáñame. pandemia, él empezó. O sea, el hecho de la bebé fue lo que a él lo hizo más que nada despertar y decir, me tengo que Yo acercar creo que ya por se mi empezó hija a quebrantar desde la desde pandemia. pandemia. Ajá. Sí. Porque como ya era más constante que íbamos a la casa a tener servicio domingos y miércoles. Y te lo llevabas. Sí. Sí. Entonces él ya como que hizo un hábito. Ah, bueno, pues ahora lo mismo, pero ahora ya. Entonces él ya empezó a ir allá. Y a los 3, 4 meses ya nos dan la noticia del embarazo y él ya, pues ya, conmigo se ayudó más. No, nunca de que, vámonos, tienes que ir.
él solo. Y había veces que decían, no, es que sabes que, pues, trabajé de noche y tuve mucha chamba y siempre traté de ser muy comprensiva. ¿Qué me dolía? Sí me dolía. Que decía, ¿cómo es posible que yo vaya sola a la iglesia? Pero después decía, yo me metí ahí. Te iba a decir, yo me lo busqué, ¿no? Exacto, sí, pues por eso yo, mira, calladita la boca. Oye, si vamos a ser honestas, entre cristianos batallamos a Sí, veces que claro. hoy no voy, hoy no quiero ir. Ahora hay que ser un poquito comprensivas con una persona que nunca había conocido del evangelio. Así es. Entonces, No, sí, trataste de ser difícil. tolerante en ese punto, ¿no? Así es. Hasta esa parte donde Gonzalo le has dado su tiempo, estos 6 años, a que él vaya haciéndolo a su manera, todo lo espiritual. Ajá. Ahora, me imagino que el arma más poderosa que has usado y que mejor te ha funcionado es la oración. Sí. Porque sin oración, pues no va a haber No. respuesta y no va a haber cambios. Y nosotros, estimadas mujeres que nos están escuchando, no tenemos ningún superpoder para cambiar a nadie. Es lo que siempre hemos tratado de decir. Tu esposo podrá ser el peor del mundo o el mejor del mundo, pero tú no tienes el poder para transformarlo o para hacerlo como tú lo quieres hacer. Eso solamente se logra a través de la oración y de la intimidad con Dios. Es lo Nuestras que propias fuerzas, nada. nada. No te vas a cansar. Entonces fue lo que tú hiciste. Prácticamente lo abandonaste en Dios y dijiste, me pongo a orar, pero nunca fue como que Gonzalo nunca fue como que un tropiezo en tu vida espiritual. No. A pesar de no ser, de decir, Ajá. oye, Joyce, te la quieres pasar ahí en la iglesia. No. Jamás. Ha habido un Siempre que llegaba reclamo. el ensayo, amor, ya me voy a ensayar, sale, al rato nos vemos. Él sabía que tu primer lugar era Sí. Dios. Entonces yo siento que también cuando él al llegar a la iglesia y ve mi papel, dice, no, estás iba en serio. Sí. O sea, ¿cómo voy a llegar a decirle, no, o sea, mejor Ujú. vente? No. Entonces, voy a terminar la parte nada más de lo de la bebé. Pasan las cosas, el servicio médico por parte de la empresa donde trabajamos fue el que nos atendió, pero Ujú. previo a eso estaban muy renuentes, no hay dinero, no hay viajes, no hay servicio, no hay nada. Vamos a meter los papeles, le dije, de todas maneras, los metimos. ¿Los Y en papeles menos, para los qué? papeles, los estudios de la niña, Ok, los para que metimos los, al servicio médico, porque la empresa en la Ciudad de México tiene el hospital, ok, que es para que los exclusivo de la empresa. valoraran allá. Ajá. Porque ese procedimiento nada más se hacía en Culiacán y es muy caro lo que me tenían que hacer. Y entonces lo hicimos por parte de la empresa. Y en menos de un mes nos resolvieron. Y yo me acuerdo, ya tenía una panzota yo, y me acuerdo que me hablaron a mí. Y me dice, es que le estamos hablando a Gonzalo y no contesta porque él acaba de salir a las 7 y se durmió. Es que está dormido, le dije, porque salió ahorita a las 7. Ah, no, 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 dice, es que nada más te hablo para decirte que pases por los boletos, mañana se van a México. Y yo, O sea, Dios movió todo. Perfecto. pero me brinqué un detalle. Cuando nosotros le damos la noticia a mis papás de que es niña, fue por vía Zoom y lo hicimos un martes. El miércoles que llegamos a la iglesia, le toca ministrar a Gaby la alabanza, entonces yo me senté nada más, llegamos a alabar y adorar, y Gaby esa vez cantó por primera vez la alabanza de El milagro viene ya, y lo creo, y lo abrazo. Entonces, esa canción es nuestro himno hasta la fecha. Ujú. Y él la recibió y me decía, es que cada vez que le escucho no puedo evitar llorar, me decía él. Siempre que le escucho lloro porque me acuerdo. Entonces, hablamos con mis papás y les dijimos, vamos a hablar con ustedes como pastores nada más. No como sabían el familia, porque ni diagnóstico de la siquiera bebé. ahí se los dijimos, pero ellos no Ok. sabían. Apenas se los dijimos ahí y nada más a ellos, ni siquiera a mis hermanos. Les voy a decir por qué, como siempre les he dicho yo. Porque yo no quiero morbo, no quiero incredulidad, yo necesito que mi hija reciba el milagro. Mi hija va a ser sana, mi hija tiene esto, 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 y mi hija va a ser sana. Además, mi hija no tiene nada, le dije, no, no tiene nada, pero bueno, no, tampoco hay que ser negligentes, y nos dan la oportunidad de ir a la Ciudad de México a chequeos, nada más. Y me dijo, me revisaron 8 ginecólogos diferentes, y ninguno miró lo que me habían visto aquí en Mochis. Me dije, es que tu hija no tiene nada, tu hija ya está completa. Aún así, me dijeron, te vamos a hacer la amniocentesis. Y yo le hablé a mi mamá, me van a hacer, pues aprovecha, ya estás ahí, me dijo. Ya Sí. está todo pagado, aprovecha nada más para que confirmes el milagro. Y así fue. Me hicieron el procedimiento, todo salió muy bien. Y al mes, ya para parir casi, nos dan los resultados de que la niña no. O Entonces se sea, lo dan a él. Me acuerdo que veníamos en la camioneta y dije, ¿sabes qué? Yo voy a marcar porque no me dan los resultados. Y marcó al hospital
ya dio mis datos y todo. Ahorita le regresamos la llamada. No pasaron ni 3 minutos cuando nos regresaron la llamada. Y hablamos del hospital, fulano tal, y Joyce viene Inés Sánchez y usted está esperando una hermosa hija completamente sana. Y la Y ahí noticia se se la dio. paró y empezó a chille y chille y chille y chille. ¿Ves? Le dije. O sea, yo se lo hago ver así a él, a lo mejor no es chantaje ni es nada, pero yo siempre le he dicho, el invertir el tiempo en ensayos, el invertir tiempo en estudios bíblicos, el invertir tiempo en la iglesia, en los servicios, o cuando se requiera, tiene su recompensa. Así es. Yo siempre he creído en eso y lo sigo creyendo. Cuando tú inviertes tiempo en el reino de Dios, tiene su recompensa. Y Él es mi recompensa. Wow. Yo siempre le he dicho a Él que Él es mi, ¿cómo le digo? Él es mi añadidura. Porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Así es. Entonces yo, ok, tú me gustas, voy a orar más, voy a ensayar, voy a los estudios, voy a las vigilias, voy a los matutinos. ¿Por qué? Porque me interesas. Entonces yo primeramente busqué el reino. Ahí está, con 2 hijos. Entonces, si tuvieras la oportunidad, sería Gonzalo. Definitivamente Claro, sería Gonzalo. sí. Y no me arrepiento. No me arrepiento porque yo le digo a él, tú traes un propósito. Yo siempre oro por él. Un tip, mujeres. Antes de todo eso, cuando yo lo abrazaba, yo oraba por él sin que él se diera cuenta. Cuando él trabajaba de noche y yo me quedaba en mi casa, yo oraba por su cama, por su almohada, por todo. Oraba. Cuando le planchaba, oraba por su uniforme, por su ropa. Siempre oraba por él y él lo sabe. Hasta hace poco tenemos un testimonio de hace poquito que él viajó y dijo que había enfrentado un problema. Y le dije, ¿sabes por qué no te pasó nada? Yo estaba orando por ti, me dijo. Sí, le dije, efectivamente. El fin de semana pasado, todavía, y él sabe que yo oro por él, que oro por mis hijos. Y en las noches, vente, vamos a orar. Y oramos. Ajá. Y oro por él. Y vas a orar por tus hijos. Vente, vamos a hacer Santa Cena. Aunque los niños no entienden, pero ya ven. Y tú eres la cabeza. Y tú lo vas a repartir. Y tú repartes el pan. Y tú unges con aceite. Yo lo hago que él lo haga. ¿Por qué? Porque quiero que él se la crea y quiero que sus hijos vean ese ejemplo. Así es. Ahora, ya para finalizar, porque pues el tiempo se nos va volando, la verdad, ocupamos toda la tarde, yo creo, para tener una charla entre mujeres. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que se casaron con una persona que no tenía su misma ideología, que no era cristiano y que está batallando hoy en día porque lo quiere cambiar a su manera? ¿Cuál es el consejo que tú les darías y que a ti te ha funcionado, que dices, este es el camino? Por este camino ustedes tienen que pasar para poder obtener el milagro del cielo de que su marido, primero que nada, conozca a Dios y segundo, sea el esposo que ellas quieren que sea. Meterse de lleno con Dios. Totalmente. Totalmente. Buscar primeramente, o sea, esa parte de primeramente no se la brinquen, es primeramente. Así es. O sea, por encima de tu trabajo, por encima de tu familia, por encima de tus amigas, por encima de todo, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Qué es lo demás? Lo que tú quieres, el deseo de tu corazón. Porque la Biblia no se equivoca cuando dice que tú alabes y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Eso es cierto, totalmente cierto. Entonces, échenle muchas ganas, no dejen de orar, no se aparten de Dios nunca. Si hay eventos en la iglesia, es más, busquen eventos. Mi mamá me acaba de decir de un congreso para mujeres de otra iglesia aquí en Mochis. Vamos, le digo, vamos. Y si hay otro evento en otra iglesia, vamos. Hay que buscar. Que hay una cena para matrimonios, vamos. Que hay una vigilia, vamos a la vigilia. Que hay un evento de niños, llevo a los plebes al evento de niños. Así o sea, es. siempre inviértanle tiempo, dinero y esfuerzo. Dios nunca falla. Dios cumple sus promesas. Y hay una promesa en la Biblia que dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y yo me la creí desde antes de conocerlo a Él. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que para finalizar, mujer que nos estás escuchando, la solución a tu matrimonio no es el divorcio. La solución a tu matrimonio, ahorita que estás enfrentando cualquier tipo de problema, es buscar a Dios, buscar las cosas espirituales y verás cómo Dios va a empezar a obrar. Aún aunque parezca que te hayas casado con la persona
incorrecta. Dios va a hacer el milagro si tú lo buscas, porque Dios es especialista en arreglar a veces hasta nuestros propios errores. Así que hoy nos despedimos. Te doy gracias, Joyce. Bendigo tu vida y muchas gracias por haberte dado el tiempo para traer este mensaje. Sé que será de bendición y que es de bendición para quien lo escuche. Así que nos despedimos. Esperamos pronto poderla tener de vuelta. Tenemos preparadas algunas otras actividades de las cuales esperamos que podamos ser parte también. Y traerlo a él también, porque mira, ahí donde lo ven, aquí se aventó un año hablando. Sí, así es. Y si no lo conocen y quieren conocerlo más, métanse a YouTube porque sus programas están ahí todavía para que vean lo que Dios puede hacer cuando hay una mujer que se postra a orar y a clamar por su casa y su familia. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Dios te bendice. Compartan. Así es. Y hasta pronto. Bendiciones para todos.